a todos, bienvenidos a otro palabreadero. Qué alegría volver a estar con ustedes y poder compartir análisis profundo sobre lo que está pasando en Colombia. Hoy tengo un invitado muy especial, amigo de toda mi vida en la política, con él arranqué en esta carrera, tolimense y por supuesto una persona que ha hecho muchas cosas importantes, sobre todo durante el gobierno de Iván Duque, cuando fue presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía. Pacho, bienvenido a este programa. Hola Paloma, muy contento de estar acá, muchas gracias por la invitación. Y sí, fueron muchas las batallas que dimos juntos allá en tu segunda tierra en el Tolima. Gratos recuerdos tengo de esas épocas. Hay que contarle a la gente que fundar el partido no fue una cosa fácil, porque la gente dice, fundaron el partido y se imaginan un partido que ya existía. Pero esto significó irnos de pueblo en pueblo a los cafés, a buscar quién era uribista, en qué pueblo, a ver si lográbamos tener un amigo en cada municipio del Tolima, ¿no, Pacho? ¿Te acuerdas? Con las tablas recogiendo las firmas, tú y yo por la calle, en los municipios, en Ibagué y en los municipios. Así fue. Fue un gran trabajo que nos dejó muchas enseñanzas, pero sobre todo que nos permitió tener el Partido Centro Democrático que hoy tenemos, que no fue fácil de construir, que hoy todo el mundo lo quiere y todo el mundo llega y se siente muy contento, pero fueron muchos años de batallar porque en esa época además habían dicho que ser uribista era un pecado. Ha habido varias épocas en la vida donde hemos tenido ese sino, pero logramos sacarlo adelante y no solo sacarlo adelante, sino convertirlo en uno de los partidos más importantes de Colombia. Pacho, yo te he invitado porque hay como muchos temas pasando y me gustaría que conversáramos de todos ellos. Tal vez arranquemos por esa conmoción interior y la conmoción exterior, porque es que hay que definirlo así. Hablemos de esas dos conmociones. Primero estábamos en la conmoción interior, por supuesto, lo que está pasando en el Catatumbo, lo que eso ha significado, eh, el gran problema de un gobierno que no quiso ver lo que se venía. Y yo diría, lo primero fue abandonó la lucha antidrogas. ¿Cuál es el diagnóstico que tú le das a la crisis que estamos viviendo en el Catatumbo? Pues Paloma, lo primero es que uno quisiera pensar que tiene razón y el gobierno no quiso ver lo que se venía. Pero otra hipótesis es que Petro sí sabía lo que se venía y es parte de un plan que tiene para desestabilizar el país y quién sabe qué propósitos macabros. Lo cierto es que pues eso se lo advirtió todo el país a Petro, por lo menos la oposición y unas franjas muy amplias de la opinión. Lo advertiste tú, muchos líderes de la oposición, y hasta que se desató una crisis humanitaria, pues, y se hizo ya esto muy evidente, pues no se tomaron medidas. Ahora, la medida es la declaratoria de la conmoción interior, pero la pregunta es, ¿darle más poder a Petro no será que sirve para profundizar los problemas que para solucionarlos? ¿Cómo confiar en Petro? ¿O no será que esa crisis de esa conmoción interior es para bypasearse el Congreso y lograr los nuevos impuestos que él siempre ha querido? Hay una pregunta que es súper interesante y es ¿para qué la conmoción interior cuando el problema no ha sido la aprobación de las normas, sino el contenido de las normas? Se ha dedicado a darle beneficios a los violentos y esos beneficios son los que nos tienen donde nos tienen. Ceses al fuego, liberaciones, pues son 32 o 37 los miembros del ELN que liberó de las cárceles para que engrosaran esta negociación. Uno se pregunta cuándo los van a mandar a capturar y si ya los pudieron capturar. Pero yo creo que estabas tocando un tema que es bien importante, Pacho, y es qué puede pasar con la conmoción interior. Ese es un tema pues casi para abogados, pero nosotros aquí desde la especulación política también tenemos una preocupación y era el decir de que Petro buscaría la constituyente vía decretos de conmoción interior, para lo cual necesitaba las mayorías en la Corte que consolida en marzo. ¿Tú ves posible que en un decreto de esos de conmoción interior se incluya la famosa constituyente de Petro? Paloma, yo creo que Petro va a buscar una vía ilegal para, desafortunadamente, por lo menos lo pretende, para quedarse en el poder. Pero a mí me parece que si lo hace, sería más bien un decreto para prolongar su periodo. Yo creo que una constituyente, él le tiene mucho miedo que si eso ocurre, más bien el elegido fuera una persona como el expresidente Álvaro Uribe, que de lejos le ganaría unas elecciones a Gustavo Petro, aún unas elecciones que estuvieran con la cancha inclinada
en contra del presidente Uribe. Así que yo creo que Petro lo que buscaría sería una prolongación de su periodo, pero definitivamente que tiene las pretensiones de dar un golpe de Estado, de hacer algo ilegal para atornillarse en el poder, a mí no me cabe ninguna duda. Yo a veces pienso que no, porque en medio de su megalomanía, él cree que él va a ser un líder mundial y que no quiere convertirse en un paria como Maduro. Pero entonces ahí uno se pregunta por esa pelea con Trump, donde casi convierte a Colombia en un país paria y inmediatamente saltó el tirano de Venezuela a decirle que lo apoyaba. ¿Cómo ves tú esa crisis, Pacho, esa conmoción exterior? Bueno, pues manejar con ese lente ideológico que él ve todas las cosas, la relación con Estados Unidos, eso sumado a quién sabe en qué estado estaría a las 3 de la mañana que puso ese trino, pues es una mezcla explosiva y pasó lo que pasó. Pero sabes, a mí qué me ha llamado la atención de todo esto, que el único de sus amigos internacionales que salió a apoyarlo de frente fue el dictador Maduro. Ni Lula ni Sheinbaum salieron a respaldarlo en esa locura contra Trump. O sea, en ese nivel de extremismo está ya Petro, que ni siquiera esos presidentes que comparten sus afinidades ideológicas lo apoyan en eso. ¿Qué me preocupa a mí? Que él ya vio que a él su delirio, digamos, es acabar con el sector privado colombiano porque él es marxista. Él ya vio que hay una manera muy fácil de hacerlo y es provocando a Estados Unidos para que nos sancionen comercialmente. Una La sanción de la gente, Pacho, economía, mucha gente no entiende las sanciones. Por ejemplo, vi mucha gente en redes diciendo, a mí qué me importa que le pongan arancel a los productos colombianos y a los gringos. Igual, yo no consumo esos productos. uy, no, no, no. Digamos, unas sanciones que equivaldrían casi a un embargo de aranceles del 25 y del 50%, dejan por fuera industrias como las flores. Decenas de miles de madres cabezas de familia que viven en el sur de Bogotá alimentan a sus hijos con los salarios que son salarios formales que reciben de sus cultivos de las flores. Esa industria se acabaría de tajo porque rápidamente esos compradores gringos reemplazarían las flores colombianas por ecuatorianas, por europeas, etcétera, etcétera. La Vendemos industria del más de banano, 1.000 millones de dólares en flores a los Estados Unidos al año. Alguien decía claro. por aquí, ¿por qué no lo reemplazamos y vendemos en China? Ay, Dios mío. Bueno, pues esa es la gente, esos son los ingenieros sociales que creen que con la voluntad ya pueden mover mercados. No, no, eso es tremendamente difícil y los mercados son muy competitivos. Pero el impacto En social China sería vendemos brutal. 40 millones de dólares en flores y les quiero contar una cosa, China produce muchísimas flores, entonces no es fácil venderles flores. El banano, el clúster de banano que ha logrado construir Colombia en el Urabá antioqueño, del cual viven, yo diría que al menos 200.000 personas, porque allá está Turbo, allá hay 5 municipios que viven de esa producción de banano. Si Estados Unidos nos cierra eso, nos quedamos con más de la mitad del banano que estamos produciendo, la quiebra total. Allá, esos trabajadores allá Bueno, y el están banano como las sindicalizados. flores, si usted no los vendió en 3 días, 4 días, se Sí, murieron. claro, claro. No, no, digamos, sería un golpe tan severo para la economía colombiana que ya empezaría todo a colapsar. Además de que el dólar se pondría, pues por supuesto, arriba de 5.000 o 6.000 pesos y eso impacta la canasta familiar de todos los colombianos. Entonces, lo que te decía es que Petro, Pero venga, un tema, Pacho, que la gente no entiende es qué nos afectaría si suben los precios de los productos que traemos de los Estados Unidos. Por ahí dijo el presidente Petro en un tuit que tranquilos, que él se iba a encargar de que en Colombia empezara a producir lo que traíamos de Estados Unidos. Y yo pensé, de una, lo primero que se me ocurrió fue, vamos a hacer los computadores Apple aquí en Colombia. Y los Hewlett Packard y las impresoras, todo eso lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo ves eso? Cuéntale a la gente qué es lo que le impactaría. no, pues es que, por ejemplo, la industria farmacéutica. Europa tiene una buena industria farmacéutica, pero la mayoría de las drogas, de los tratamientos más delicados, vienen de Estados Unidos. La tecnología, pues claramente Colombia no tiene cómo reemplazar esa tecnología y no la puede importar de otra parte. En estos días me dio mucha risa porque Petro le ordenó a la ministra de Ciencias
que construyera la infraestructura de inteligencia artificial de Colombia. ¡Qué risa! Si eso ni siquiera en los países desarrollados lo hace el sector público, porque no puede, lo pueden hacer las grandes empresas privadas de tecnología. Entonces, bueno, entonces El eso es gobierno lo francés que... viene invirtiendo desde hace mucho tiempo, pero con privados en ese proyecto que se llama Claude, que es otro de los robots importantes que compite con ChatGPT. Pero también hay que decir que acaba de salir el chino, que es Sí, open source y que está exacto. quebrando. Hoy vi un tweet que me fascinó. Decía, ¿quién fuera a pensar que el primero en perder su empleo por un modelo de inteligencia artificial iba a ser ChatGPT? Sí, A todo lo eso viene a los mercados. Además, en la bolsa de Nueva York las cosas están complicadas para las tecnológicas, porque esta empresa china lo que demostró, o por lo menos eso es lo que dice que lo están verificando, es que se puede hacer inteligencia artificial con un costo en hardware mucho menor de lo que se muchísimos creía. menos Entonces, núcleos y además usted lo descarga en su computador, corre con los exacto. motores de su propio computador, no necesita usted conectarse. Por ejemplo, esto tiene unas aplicaciones que vale la pena que la gente piense y es, usted está haciendo un paper muy importante, una investigación. Lo primero que piensa la gente es, yo no quiero meter mi información allá porque se queda en el computador de allá y uno Claro, no sabe quién va a tener acceso y termina robándose mis ideas o mi trabajo o este asunto que es delicado. Este software que nos están ofreciendo los chinos es, usted lo baja a su computador y con su computador desconectado de la red puede tener exacto, el modelo metido en su computador, trabajar exacto, todos sus exacto. documentos con absoluta privacidad. Exacto, sí. Un analista, no recuerdo el nombre, lo llamó el momento Sputnik de la inteligencia artificial. ¿Te acuerdas cuando los rusos pusieron el primer satélite en órbita y eso tomó por sorpresa a los gringos? Entonces, pues Claro. bueno para la humanidad, porque ahora empieza una carrera entre ellos que pues solamente tendrá beneficios para todo el mundo, y es más inteligencia artificial para todo el mundo, más barata. No, pues el famoso DeepSeek puede estar cambiándolo todo y lo que está diciendo todo el mundo es que esto es el inicio de una cosa muy distinta porque aquí el que no se inventa en open source. ¿Qué quiere decir open source? Que usted puede ver el código entero y no solamente puede ver el código, sino que puede contribuir en el código. Más puede Claro, coger el código, modificarlo para que usted pueda ir adaptándolo de acuerdo a lo que usted necesite. Entonces, eso es como dar gratuitamente la entrada a toda la inteligencia artificial para todo el mundo. O sea, esto es es un momento, democratizar. digamos, muy importante de cómo va a cambiar, porque hoy había unas empresas, estamos hablando de las empresas como ChatGPT, como el modelo que tiene Grok, el que tiene X y Elon Musk, el que tenía los franceses, que les dije que se llama Claude, pero ahorita cada quien va a poder y empezar además a ir cambiando ese modelo, irlo mejorando con muchas manos trabajando encima de ellos. Esto puede ser muy distinto para lo que se viene. Pero entonces, volvamos. Estamos hablando de la conmoción exterior que causó Petro. Bueno, tal vez de lo más patético de la crisis fue el tuit del presidente donde se echó un discurso diciendo que él era el último coronel Aureliano Buendía. Una cosa pues que ya rayaba en lo patético, eh, una poesía mala, que mostraba pues un problema que uno no entiende, pero bueno, finalmente se conjuró la crisis, pero quedan varias lecciones. La primera es que nos usaron para ejemplificar cómo va a tratar Trump a Latinoamérica cuando alguien le diga que no. Y quedamos nosotros de chivo expiatorio. Y perdimos la plata que estaba dándole Estados Unidos en USAID a Colombia. Y no solamente eso, sino que ya están contando pues que de todas maneras hubo represalias en las aduanas para colombianos que viajaron. Y viene la desertificación en la lucha contra las drogas, que pues, seguramente sobrevendrá a toda esta crisis, y hay sí responsabilidad de Petro en el manejo de la lucha contra el narcotráfico. Claro, y ahí volvemos a la lucha del narcotráfico para hablar de la conmoción interior nuevamente. Que uno de los temas más graves de lo del Catatumbo es pues el narcotráfico. Evidentemente aquí estamos entre dos carteles, que les pueden decir guerrillas, pero son carteles narcoterroristas, eh, que están buscando quién se queda con el Catatumbo, que es una zona estratégica para los negocios ilegales por su cercanía con Venezuela, porque el Cartel de los Soles es hoy uno de los grupos que mejor saca la cocaína hacia el mundo. Entonces, ahí hay una pelea muy grande.
Y yo te quería preguntar, cuando el presidente Petro dijo que lo del Catatumbo era un asunto de soberanía, ¿tú qué entendiste? Pues es que no lo entendí porque él la soberanía la manipula de acuerdo a sus intereses Porque ideológicos. a mí se me ocurrieron dos cosas. O es un asunto de soberanía y es el Estado colombiano no puede estar por debajo de los ilegales, o es un asunto de soberanía porque realmente los venezolanos están metidos en el Catatumbo. Claramente los venezolanos están metidos en el Catatumbo, pero eso Petro lo sabe, Paloma. Es decir, es que Claro que lo es sabe, los tremendamente informes de inteligencia que se han publicado claro, mostrar que les han dicho varias veces, primero que le leen es una guerrilla binacional que tiene muchos hombres venezolanos, que tienen sus campamentos y sus jefes en Venezuela, que tienen varios negocios que les permiten subsistencia allá en Venezuela, pero no solamente eso, sino que desde tiempos de Chávez los vienen alentando y cuidando. exacto. Y Petro sabe lo que ha crecido la producción de coca en Colombia. Él sabe que se ha industrializado esa producción, que se ha movido a producciones en enclaves donde tiene pues todo un ecosistema productivo ya industrializado a gran escala. Y él ha sido cómplice de eso porque al él no permitirle a las fuerzas militares hacer operaciones ofensivas, hacer bombardeos, atacar esos laboratorios y esos campamentos, pues claramente el resultado es que se fortalece el negocio de la coca. Él saca una disculpa que no, que es que él lo que hace es la interdicción en el mar y tal, y coge unas toneladas. Eso es Incautaciones. incautaciones, eso es apenas un porcentaje muy pequeñito de lo que se produce, porque Colombia ya está produciendo 2.300 toneladas métricas al año. Pero no solamente eso, Pacho, nosotros hicimos el ejercicio de mirar con relación a la cocaína producida y cuando uno mira las incautaciones de Petro, que son más altas en cifra bruta que las de Duque, que las de Santos, pero cuando las miras con relación a la cocaína producida, es Que se decir, produce, cuánto agarras de lo que hay, es la cifra más baja de los últimos 12 por años. Entonces supuesto. yo creo que ahí uno empieza a ver pues que no hizo nada con el narcotráfico y mucho se dice que la coca es el combustible de la guerra en Colombia, pero es como que no lo terminamos de entender. ¿Qué dirías de eso, Pacho? Pues es que eso tiene toda la comprobación que tú quieras. Si tú pusieras un mapa de masacres y asesinatos de líderes sociales, etcétera, y lo traslaparas con un mapa de cultivos de coca en Colombia, pues claramente ahí es donde los grupos criminales tienen toda esa acción asesina. Pero eso se derrama a todo el país, ¿no? Esos asesinatos también los vemos en Bogotá, en Medellín, o sea, de la coca no se salva nadie y cada vez va avanzando más, cada vez va corrompiendo más la democracia, cada vez va teniendo más alcaldías, por ejemplo, y lo triste ahora es que pues ya hay territorios como el Catatumbo, que si antes eran territorios donde había una confrontación y era, digamos, difíciles en términos de orden público, hoy ya no son territorios colombianos. Es decir, en el Catatumbo no rige el Estado de Derecho colombiano, en el Catatumbo hay otras autoridades. Y cualquier operación militar que se haga es una operación militar para recuperar un territorio que se perdió. Eso no había pasado, que yo me acuerde, no había pasado tal vez desde que se despejó el Caguán, pero esto fue una cosa diferente. No, pues a mí me da risa porque el gobierno Petro dice que ellos son los primeros que entraron al MICAI. Se les olvida la recuperación del MICAI de Argelia que hizo el presidente Uribe, que tocó entrar con tanques y se recuperó. Y ahí él quería entrar a un tema que me parece muy importante, que es la sustitución de cultivos. Los cultivos legales que hay todavía en Argelia Cauca, que para que los que nos están viendo lo sepan, Argelia es como un municipio en el sur del departamento donde eso está tomado por los ilegales y donde mayor concentración de cultivos laboratorios hay. Esos ya son cultivos industriales, porque vale la pena que digamos que el 80% de los cultivos ilícitos de este país están en 4 departamentos, Cauca, Nariño, Putumayo y norte de Santander, que son precisamente las zonas de problema, Cauca, Nariño, Catatumbo y Putumayo. Entonces, allá es donde tenemos esos cultivos ilícitos. Entró el presidente Uribe, generaron la famosa sustitución de cultivos. Yo te quería preguntar por la experiencia que tuviste de sustitución de cultivos en el Catatumbo. Nosotros hicimos con el Banco Agrario una gestión de apoyar a los pequeños productores para que sembraran palma y dejaran de un lado la coca. Allá hay una extractora de palma que además
el capital en su gran medida es de pequeños y medianos productores que se llama Pal Norte. Son unos héroes, Paloma. Han logrado ganarle terreno a la ilegalidad y nosotros llegamos a apoyarlos con créditos blandos de largo plazo para que ampliaran las zonas de palma, se despejara la coca. Yo personalmente fui 3 veces al Catatumbo, de esas 2 veces ahí a esa planta, y, y el presidente Duque fue 2 veces. Bueno, creo que fue como 3 veces. Una de esas fue cuando le hicieron el atentado y una de las veces yo lo estuve acompañando a Pal Norte a hacer esa gestión allá. En silencio, Paloma, sin hacer mucho aspaviento, hicimos muchísimo por combatir esos cultivos ilícitos con la palma de aceite. Pero ahora yo llamo a esos mismos palmicultores y me dicen, doctor Mejía, el gobierno Petro odia la palma de aceite. El gobierno Petro no nos quiere. Nos han cortado todos los créditos. Aquí vino la ministra y nos trató despectivamente. Entonces dice uno, Paloma, no quieren que la fuerza pública cumpla con su deber combatiéndolos militarmente. Pero cuando se quiere hacer algo para que la economía legal le gane terreno a la economía ilegal, también lo estigmatizan como estigmatizan la palma de aceite. Así que uno no sabe entonces qué es lo que quiere el gobierno. No, pues es que es terrible porque imagínense que la palma de aceite, que no le gusta al gobierno, la ha tildado siempre como un cultivo paramilitar, cantidad de cosas loquísimas. Es una de las cosas más importantes que tiene este país. Primero, para la agencia de transición, la agenda de transición energética, porque resulta que usted puede sacar de allá el biodiesel, que es Claro. fundamental para bajar las emisiones. El otro día estuve viendo las cifras de captura de emisiones que hemos hecho, de reducción de emisiones que hemos hecho simplemente porque el diésel colombiano tiene una pequeña mezcla de biodiesel. Es impresionante los millones de toneladas que hemos dejado de emitir. Entonces, al que le preocupe el calentamiento global, tiene un punto. Pero lo segundo, el problema de la palma en el mundo ha sido que, por ejemplo, en los países asiáticos se ha tumbado selvas espectaculares para sembrar palma de aceite. Y pues por supuesto que duele que usted esté tumbrando, por ejemplo, el Amazonas, que es lo equivalente de lo que pasa en el Asia, para donde están entre otras los gorilas, para sembrar palma. Y eso pues es atroz. Pero aquí no estamos hablando de quitar selva para sembrar palma. Aquí estamos hablando de quitar coca para sembrar palma. Les quiero contar que me encontré con varios de los productores campesinos de palma del Catatumbo que hicieron la sustitución de cultivos durante el gobierno del presidente Uribe. Todos andan en camioneta grande, sus hijos han ido a universidades, vienen a manejar el negocio, son socios de las plantas de extracción. Es decir, una gran solución para superar la Exacto. pobreza y dar una alternativa productiva real, con alternativa de ingresos serios para que la gente se salga de los cultivos ilícitos. Pacho, ¿vos te acordás las cifras más o menos de lo que se hizo en el Banco Agrario para esos cultivos? Exactamente para Palma no me acuerdo, pero te puedo decir que a pequeños productores en los 4 años del gobierno del presidente Duque le prestamos 13,5 billones de pesos. Pero otra cosa, cuando yo llegué al banco, el crédito para palma de aceite estaba cerrado y yo pregunté por qué. No, que porque está muy barato el aceite de palma y nos han incumplido unos agricultores en Tumaco, en Nariño, y entonces por eso el banco cerró esas líneas. Yo creo que tenía mucho que ver también ese sesgo ideológico porque en el gobierno de Santos fue cuando se empezó a ver ese sesgo ideológico. Yo eso lo cambié rápidamente y les dije, mire, el precio del aceite de palma es cíclico porque es un commodity. Lo que tenemos es que Como todos estructurar los bien los commodities. créditos. Claro, pero con créditos que tengan una capitalización adecuada. No podemos prestarle el 90% de una planta extractora, pues porque eso obviamente es muy riesgoso. Que pongan un 20-30% y ahí sí el Banco Agrario pone el resto. Eh, y ahí fue donde abrimos otra vez el crédito y por eso quedaron tan agradecidos esos campesinos del Catatumbo, porque el gobierno Santos les había cerrado el crédito para palma de aceite. Pero mira, yo quisiera anotar una cosa sobre la conmoción interior que no quiero dejar pasar. Me tiene aterrado que a estas alturas de la vida la ensoñación de la izquierda con las utopías marxistas subsista. ¿Has visto la narrativa del gobierno Petro ahora de que el ELN son paramilitares? Que porque abandonaron la lucha armada correcta y ahora están con prácticas paramilitares. Y en eso, en esa narrativa están cayendo muchos. Pero Como yo he por dicho que ejemplo, son paramilitares por una razón. Es porque son ideológicamente afines al gobierno.
Sí, de acuerdo. Claro, Esa es eso la es una razón buena por la que son manera, paramilitares. es Ellos claro, es una dejaron buena de ser medida. insurgentes el día que Gustavo Petro llegó a la presidencia. Perdona, ¿me repites? Ellos dejaron de ser insurgentes el día que Gustavo Petro llegó a la presidencia. Se convirtieron en paramilitares Exacto, porque son un ejército que defiende las posturas ideológicas del gobierno. exacto, exacto. Sí, de verdad, desde ese punto de vista es cierto. Pero fíjate cómo caen en eso una cantidad de personas. En estos días vi un artículo de la poeta Piedad Bonet, sorprendidísima y totalmente decepcionada, que cómo así que siguen, que están ahora en esas prácticas, etcétera. Paloma, tú que eres como yo de las regiones Es que es de la increíble, ¿no? provincia, Porque es que ellos realmente se creen el cuento de que la ¿te lucha creen el armada era una cuento? gente buena que quería sacar este país adelante. Toda la vida el ELN ha ido lista en mano asesinando a quienes piensan diferente a ellos, a quienes no Toda la aceptan vida, normas en un corregimiento, si no salen a arreglar la carretera a la hora que ellos dicen, o si les toda la parece vida. que esa niña por ahí se vio con un soldado, o si es cualquier cosa, lo asesinan de manera sumaria, exactamente como hacían los paramilitares. Lo que pasa Es es que que la ahora, diferencia entre el paramilitarismo y la guerrilla no ha existido jamás. Son ejércitos jamás, narcoterroristas todos. es, Y lo que debía todos, haber es cárcel para ellos y no negociación. pero por Pero lo supuesto. grave de lo de la insurgencia es que este gobierno la ha tratado con infinita paño de seda. Como decían que en 3 meses iban a lograr la paz porque es que los gobiernos de derecha eran los que querían que había guerra. Creo que es muy importante que se den cuenta pues que aquí no ha habido ninguna insurgencia buena. Ha habido un poco de ampones narcoterroristas que han estado matando colombianos con una ferocidad tremenda y que ellos han impedido combatirlos. Mire las consecuencias de las cosas que uno decide. Deciden que no más guerra antidrogas que porque fracasó, pues se disparó la coca, se disparó, Pecho lo decía, estamos en 2.300 toneladas métricas, que eso es una cifra récord en la historia, no es una cosa igual, porque además la productividad de los cultivos creció, pero no solamente eso, sino que dijeron que los grupos ilegales iban a hacer la paz en 3 meses y llevan ya 2 años largos dándoles concesiones y lo único que han hecho los grupos ilegales es crecer en número, crecer en violencia, crecer en reclutamiento. No iban a hacer bombardeos que para proteger los niños. ¿Cuál es el resultado de la medida? 409 casos, Pacho, el año pasado de reclutamiento de menores. La cifra más alta de los últimos años de lejos, un aumento del año antepasado del 20%, pero no solamente eso, sino que eso está con subregistro. La gran mayoría de los padres colombianos no pueden denunciar porque tienen otros hijitos y les advierten, si denuncian, venimos por los otros. Imagínate, imagínate. Es que para que la gente entienda la escala tan terrible de la droga hoy en Colombia, cuando Pablo Escobar estaba en su apogeo, Colombia no llegaba a producir 500 toneladas de coca al año, cuando Colombia cogió pues la fama de ser el país de la coca, etcétera. Hoy País estamos de la coca. produciendo más de 4 veces más de lo que se producía en las épocas de Pablo Escobar en kilos de coca. Entonces, eso es un desafío existencial para la sociedad y para la democracia colombiana. Y no pueden seguir diciendo esos que abrazan la paz seguramente porque viven de ella, que la guerra contra el narcotráfico se perdió y hay que seguir negociando, porque lo que se va a perder es la libertad y la democracia en este país. No, pues sí, además es muy interesante porque creo que cuando Petro decía la guerra contra las drogas fracasó, mucha gente en el país le creía. Y no fue sino dejar de hacer todo lo que hacíamos para Claro, mostrar que sí estaba funcionando. La prueba de que es- estaba funcionando es que crecimos sustantivamente en producción de coca. Si no hubiera servido para nada, pues estaríamos ya en máximos históricos desde hace mucho claro. tiempo. Él acabó A mí la alguna radio, vez acabaron la es- fumigación, acabaron las incautaciones, la destrucción de laboratorios, el control de precursores químicos. Mejor dicho, dedicarse solamente a la incautación era una pésima idea. No, total. A mí alguna vez o me dijeron, pero si es que Colombia ya perdió la lucha contra las drogas. Y les dije, no, Colombia no ha perdido la lucha contra las drogas. ¿Quieren ver un país que sí la perdió? Miren a Venezuela, un país gobernado por el cartel de las drogas, totalmente, tiene al pueblo totalmente sometido, allá no hay libertades y es un pueblo miserable. Eso es perder la lucha contra las drogas. Aquí todavía no hemos llegado a eso. Pero lo del Catatumbo es un mensaje muy duro, ¿no?
porque es que el gobierno estaba convencido de que decir que teníamos la menor índice de policías y soldados heridos y que el homicidio no estaba aumentando era suficiente. Y eso es lo que llamamos la calma chicha, que es que usted deja que los grupos ilegales crezcan, 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 se tomen este país, tengan más gente, recluten más, estén dominando territorios. ¿Qué iba a pasar? Si el ejército trataba de entrar a alguno de esos territorios para devolverle a los ciudadanos el Estado de Derecho, iba a haber confrontación. Pero lo lógico, lo que más rápido iba a pasar es que cuando usted tiene unos grupos ilegales, muchos, con unos negocios tan lucrativos, llega un momento donde el uno quiere el negocio del otro. Y van a entrar en guerra, como han entrado muchísimas veces, para quedarse con los territorios. Y esto que está pasando en el Catatumbo, está empezando a pasar en el Guaviare, está empezando a pasar en el Caquetá, en el Cauca, donde ya hay confrontaciones entre unos ejércitos y otros para ver con quién se queda con las rutas. Claro, pero es que hay tantos ejemplos. ¿Te acuerdas al principio del gobierno que fue el gobierno como mediador entre las dos bandas criminales que hay en Buenaventura, los chotas y los espartanos? Y Sí. entonces que se tenían que poner de acuerdo para que no se maltrataran, etcétera, y hicieran las paces y no mataran gente y tal. Hicieron bailes y celebraron y todo. Bueno, pues Buenaventura hoy en día es un baño de sangre porque el gobierno sirvió fue de mediador y no de garante de la Constitución y la ley combatiendo a esos criminales allá. Y así ha obrado, como tú dices, en todo el país. Esto es un polvorín por donde se le mire y el próximo gobierno necesita una persona, ojalá como tú, que tenga pues tan claro que esto hay que enfrentarlo para salvar la democracia y tenga claro cómo hacerlo, porque si no, esto va a estar muy difícil. Pero además lo triste es que me parece que, digamos que los colombianos ya tenemos el know-how. No porque uno, la guerra contra las drogas no acaba con las drogas. Lo que hace es reducir la cantidad de recursos disponible para los ilegales. Ese es su fin. Reducir. Reducirlo a la cantidad más pequeña que usted pueda, para que esos ejércitos sean los más pequeños que usted pueda. Y cuando tiene un ejército pequeño, pues la superioridad militar logra ponerlos presos. Creo que eso es lo que hay que entender. Esto es una Claro. fórmula que ya hemos aplicado y que está inventada. Pero Pacho, volviendo a uno de los temas del crédito para los campesinos, el otro día salió Gustavo Bolívar diciendo que ellos van a cambiar subsidios por créditos. ¿Qué entiendes de eso? ¿Qué puede pasar? Vos que le diste 13 billones de pesos a los campesinos pobres de Colombia, ¿cuál podrá ser la, digamos, la manera como esto se va a desarrollar? Gravísimo, Paloma, porque los gobiernos de extrema izquierda creen que firmando un decreto pueden hacer de todo. Así como creen que pueden imprimir dinero y eso ayuda a la economía, también creen que pueden imprimir emprendedores. Resulta que los emprendedores son personas que se van formando y se van haciendo. No importa el estrato social, hay emprendedores desde los más pobres, más humildes, hasta los más ricos. Y el crédito está para apoyar a los emprendedores que son los que tienen un proyecto que les sirve a la sociedad porque es productivo. Cuando se reemplaza un subsidio por un crédito, pues claramente ese crédito no se va a pagar. Esas personas necesitan el subsidio porque tienen una condición de vulnerabilidad que necesitan es consumir. Claro, esto se da en ese afán del gobierno de buscar plata hasta por debajo de las piedras porque no son capaces de hacer el ajuste que tienen que hacer y entonces ya encontraron la mina de oro y la mina de oro es el Banco Agrario y el Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué dice Gustavo Bolívar? Que va a dar unos créditos respaldados al 90% con el Fondo Nacional de Garantías, que el banco más importante para dar esos créditos será el Banco Agrario, que lo manejan ellos, pero que el resto de la banca privada pues también los invitan a que se involucren. Pero mira dónde está en esto el veneno. Y él dice Gustavo Bolívar, con unos periodos de gracia muy largos. Claro, los periodos de gracias lo van a dar, lo van a dar hasta que se acabe el gobierno Petro. Entonces, le dan el crédito a una persona. Ese No son tan crédito, largos, porque es año y medio entonces. claro, o sea, es año y medio, pero ese va a ser el periodo de gracia, año y medio. Esa persona no va a tener que amortizar ni un peso de ese crédito en Y año y después medio. que se lo cobre otro. Claro, y entonces, y mientras siga el gobierno de Petro, no va a pasar nada. Apenas entre el otro gobierno, va a encontrar un hueco de billones de pesos, porque aquí estamos hablando de escalas de billones. Se van a llevar por delante primero el Fondo Nacional de Garantías, que es una entidad muy valiosa en Demasiado este país, importante. Contémosle porque a la gente qué significa el Fondo Nacional de Garantías.
El Fondo Nacional de Garantías es el que le da las garantías a las personas, a los de la economía popular, que según Petro él tanto quiere, o sea, los emprendedores populares de las plazas de mercado, etcétera, que no tienen cómo presentarle garantías a un banco. El Fondo Nacional de Garantías le dice, yo le doy la garantía para que el banco le preste a usted el microcrédito. Claro, pero ese fondo tiene unas finanzas y si no pagan los créditos, ese fondo obviamente tiene que responderle a los bancos por el crédito y aquí tiene que haber un manejo del riesgo adecuado. Cuando desequilibran todo el sistema con billones de pesos en subsidios que no van a ser pagados, pues se quiebra el Fondo Nacional de Garantías y también pasa otra cosa en el Banco Agrario. Aunque solamente el Banco Agrario va a responder con el 10%, eso genera también una cultura de no pago, Paloma, porque si tú estás o eres un campesino o en una plaza de mercado y ves que a unas personas les están dando unos créditos que esas personas no los pagan, los otros van a decir, bueno, ¿y yo por qué tengo que pagar el mío? Si es que aquí están regalando la plata. El problema que Ah, va a generar claro. esto es El gran gigantesco. problema, digamos, de uno decir que está, que tiene una garantía, es que la gente siente, bueno, y si yo no pago, pues no me va a pasar nada. Y efectivamente no le pasa nada, pero como todo, la pregunta es, ¿y quién va a pagar la cuenta? Y la cuenta la paga el Fondo Nacional de Garantías, que termina quebrándose. Y cuando se quiebre, los campesinos, que sí necesitaban plata para sus proyectos, y los emprendedores verdaderos, que sí necesitaban plata para sus proyectos, se quedan sin quien garantice esos créditos y seguramente, como tienen poco capital, no van a obtener créditos. Exacto. Esto va a ser un problema gigantesco para los pequeños emprendedores de Colombia, para la economía popular, para el microcrédito. No, yo creo que aquí lo que estamos viendo pues es un gobierno que realmente se inventa unas cosas, pero no tiene mucho conocimiento técnico, ¿no? Un desprecio por todo lo técnico tremendamente grave. A mí me sorprende, Pacho, que tú me digas que hubo unos créditos para pequeños campesinos de más de 13 billones de pesos y ellos insisten en que no han logrado crédito para los campesinos y que iban a transformar el banco agrario. ¿Tú sabes en qué va ese proceso? Pues ese proceso va en que están deteriorando el Banco Agrario con politiquería. Te voy a dar una cifra impresionante. En los últimos 25 meses del gobierno del presidente Duque, incluyendo pandemia, hicimos provisiones por deterioro de cartera por 390.000 millones de pesos. En los primeros 24 meses del gobierno de Petro, perdón, estoy hablando de los últimos 30 meses del gobierno de Duque versus los primeros 24 meses del gobierno de Petro. ¿Sabes cuánto llevan en provisión por deterioro de cartera? ¿Cuánto? 1.1 billones de pesos. Billones. Es una locura lo que está pasando en el Banco Agrario y O nadie sea se que ha dado los cuenta triplicaron. de eso. Y ¿Ah? eso que a ustedes les tocó la pandemia. No, claro, y nos tocó la pandemia. La pandemia que le ha caído al Banco Agrario ahora es la pandemia de la politiquería de este gobierno, porque eso no refleja el verdadero riesgo de crédito de la cartera del Banco Agrario. Eso refleja que le deben estar dando créditos por criterios politiqueros a sus amigos en las regiones, deben estar comprando clientela política con eso, y entonces ahora, no contentos con que ya están generándole un hueco al Banco Agrario, quieren empezar con esto de la repartición de subsidios a manera de créditos. Gravísimo. O sea, yo entiendo, digamos, la afirmación de Bolívar en el sentido de que el subsidio no va a sacar de la pobreza a las personas. Y ahí estamos de acuerdo. Pero uno no puede pretender que quien es pobre necesariamente es emprendedor y que le va a ir bien emprendiendo. Porque emprender es difícil y necesita un montón de conocimientos. Entonces hay que buscar mecanismos diferentes, que es precisamente lo que ha hecho el mundo, que es financiar los emprendedores que pueden triunfar, que seguramente le van a generar empleo a quienes Claro, necesitamos que se les genere. No todo el mundo puede exactamente. ser empresario. eh, ojalá todo el mundo pudiera. Y yo creo que hay que bregar para que eso pase, pero entonces necesita usted formación. Esto no es simplemente Claro. entregar créditos y creer que porque usted le entrega un crédito a alguien, esa persona se vuelve un Vale. empresario Y déjame te prominente. hago una No sugerencia. es tan Tú fácil. que eres, déjame te hago una sugerencia. Tú que eres tan acuciosa con el litigio estratégico. Eso que piensan hacer va en contra del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que es ley, porque ahí hay unas disposiciones sobre los criterios de riesgo que tienen que tener los bancos para el otorgamiento del crédito. Y eso, con toda seguridad, que se podría demandar. Y te cuento una cosa, Gustavo Bolívar
ya le dio los primeros 50.000 millones de pesos al Fondo Nacional de Garantías para que esas reservas sirvan para emitir esas garantías de los créditos que van a reemplazar a los subsidios. Eso quiere decir que esto ya empezó, esto no es un anuncio simplemente que hizo Gustavo Bolívar, sino ya empezaron con este proceso. Obviamente esos 50.000 millones de pesos no van a ser suficientes para resistir la siniestralidad de esa cartera cuando el gobierno Petro se acabe. Eso es muy importante porque es que fíjese que este gobierno toma decisiones totalmente irresponsables, pero las difiere en el tiempo para que le revienten a los siguientes gobiernos y sean esos otros gobiernos los que tengan que enfrentar la crisis. Pues bueno, yo creo que estamos completando este tiempo, pero ha sido una conversación muy interesante, Pacho. Gracias por conversar en este palabreadero con nosotros. Y una última premisa. ¿Qué sigue para Pacho Mejía? ¿Vuelves a la política o no? Bueno, yo estoy acá en Madrid dando clases en EA University y asesorando un fondo de inversión, pero siento mucha impotencia con lo que está pasando en Colombia y esas impotencias son las que lo guían a uno a volver a la arena política. Así que no lo descarto, Paloma. Yo estaré en la campaña electoral, estaré en el debate, porque yo creo que uno tiene que por lo menos quedar tranquilo consigo mismo que hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar a Colombia de este trance en el que está. Así es, y estoy segura de que Colombia va a salir de este trance. Esto es una cosa transitoria, los colombianos decidimos probar cómo eran los gobiernos del cambio populistas, ya probamos, creo que no nos gustó y esperemos que el sendero que nos quede sea uno de progreso, de construir en vez de destruir. Pacho, muchísimas gracias, un abrazo enorme y seguimos conversando en este palabreadero con todos los colombianos que nos acompañan. A ti, mil gracias por la invitación.